Hoy vamos a meternos brevemente con Heidegger. La mera verdad es que, como también quiero que conozcan un poquitín a Nicole, lamentablemente no voy a profundizar demasiado con el buen Martín. Eso de buen Martín también decimos, ese sí es un decir. Pero por lo menos sí me importa que nos quede claro, uno, el sentido general de este libro, de Ser y Tiempo, y dos, particularmente cómo entiende, al menos en esta obra, la noción misma de fenomenología, ¿no? Me parece que, de hecho, es algo más o menos consabido que Martin Heidegger ha sido catalogado, clasificado, interpretado como el filósofo del siglo XX. Yo creo que es un exceso esa interpretación. Pero ciertamente es un autor que abrió muchísimos senderos que todavía hoy siguen pensándose, ¿no? O sea, lo que es verdad, aunque yo sospecho que es más bien por cómo escribía, es un autor que llevamos un siglo pensando, ¿no? Como seguramente ya sabrán, porque hay promoción en redes sociales por todos lados hoy en día, este libro, Ser y Tiempo, cumple el año que viene 100 años de haber sido publicado. Este año cumple 100 años de haber sido escrito, ¿sí? Ahora bien, eso de que fue escrito también es un decir, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con Heidegger y Ser y Tiempo? Seguramente, bueno, no sé si seguramente, pero con mucha probabilidad van a encontrar montones de información respecto de la biografía de Heidegger y de la elaboración de Ser y Tiempo en red. Actualmente, por ejemplo, hay una serie que empezó desde hace como 4 años el doctor Ángel Xolocotzi, en donde él va comentando parágrafo por parágrafo Ser y Tiempo. Se había detenido en el parágrafo 12 y yo le dije, doctor, tienes que seguir, y está siguiendo. Espero que mi influencia haya sido parte de la causa. Pero además, pues hay muchos videos, hay hasta un documental de la BBC, eso es rarísimo, sobre Heidegger, ¿no? Y bueno, tenemos entonces montones de aproximaciones a su biografía y en general a su obra. Con base en ello es que, bueno, si no han visto algo de esa información, les invito a que le echen un ojo. No es algo muy falseable, digamos, ¿no? Y si no, pueden leerlo en la parte que se llama Pequeña biografía o pequeña vida profesional, o Mi camino en el pensar, creo que se titula, que es una especie de pequeña autobiografía intelectual que está publicada y traducida en un volumen muy pequeño que se titula así literal, Tiempo y Ser, o sea, al revés de Ser y Tiempo. Y ese libro, de hecho, es muy, muy, muy pequeño. Son varios ensayos de Heidegger, dentro de los cuales está el que tal cual le da el nombre al libro, Tiempo y Ser, pero hasta el final hay uno que se llama Mi camino en el pensar, y ahí él narra una suerte de autobiografía intelectual en donde nos cuenta cómo se creó Ser y Tiempo, ¿no? En lo general. Como seguramente han escuchado, Heidegger es un autor que destacó por como volver a colocar en el centro de la filosofía a la ontología en particular. Heidegger empieza su trayecto académico primero intentando estudiar teología, ¿no? Él era originario de una pequeña población que se llama Meschkirch, en Alemania. Meschkirch es un pueblo alemán profundamente católico, ¿no? Heidegger nace en el seno de una familia católica y se va a estudiar a una universidad jesuita, en donde está comenzando sus estudios de teología. Él originalmente iba a ser teólogo, y ya les había adelantado cuando hablábamos de los antecedentes de la fenomenología, que le cae en las manos a Heidegger un texto que se titulaba De los múltiples modos del concepto de ente en Aristóteles, publicado por un tal Franz Brentano. Entonces lo leyó Heidegger y, según narra el propio Heidegger en su biografía intelectual, esto le detonó que tenía que girar hacia la filosofía. Ocurre eso junto con que conoce a Edmund Husserl, de quien se vuelve fan y lo sigue a todos lados. Se devoró y se mantenía devorando las investigaciones lógicas de Husserl, ¿sí? Y en gran medida esas obras fueron las que anteceden y explican el marco teórico y contextual de Ser y Tiempo. Heidegger se convirtió en algo así como el ayudante de cátedra de Husserl, hasta que allá por 1926, efectivamente, sale una plaza a concurso en la Universidad de Marburgo.
porque en ese año, 1926, se jubila Nikolai Hartmann de Marburgo y queda esa plaza. Entonces Husserl dice, oye, yo tengo a alguien que podría sustituir muy bien a Hartmann, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen todos los exámenes pertinentes, ¿no? Y le dicen a Heidegger, sí, pero usted necesita, aparte de la muy erudita investigación, necesita una obra publicada. Hoy CONACYT creo que te pide 25 artículos, una cosa así, ¿no? En ese entonces era con que hubiera sido un libro más o menos relevante. Con eso ya tiene usted algo que valga la pena. Y entonces, bueno, Heidegger no tiene propiamente hablando un libro. Lo que tiene son apuntes en parágrafos desarrollados justamente del tema de investigación sobre ser y tiempo. Y eso es lo que compendia, lo medio unifica y lo manda a publicar en finales de 1926, ¿sí? Pero manda una primera versión como manuscrita, bueno, mecanografiada ya, todavía sin sello editorial, al Ministerio de Cultura y Educación en Alemania, porque las plazas allá se tienen que concursar a nivel estatal, ¿no? O sea, el Estado es quien regula qué tan competente eres para una determinada universidad. Y entonces, pues bueno, lo leen y le dicen, híjole, es que no se entiende con suficiencia su texto, por favor, corríjalo, y la próxima vuelta, el próximo año, vemos. Y por eso se publicó Ser y Tiempo hasta 1927, porque le da una pequeña pulida a Heidegger, pero no es propiamente dicho un libro articulado plenamente, y como el propio Heidegger dirá años después, no es un libro completo, ¿sí? De hecho, efectivamente, Ser y Tiempo es como una especie de obra inacabada, se queda como a la mitad, vamos a decirlo así, del proyecto intelectual que suponía. Y el propio Heidegger llega a reconocer que en realidad había que abandonar Ser y Tiempo, cosa que no obstante no hace. Es decir, hoy sabemos, porque también un poco le pasó, a pesar de todo, algo parecido a lo de Husserl respecto de su obra. ¿Por qué digo lo de a pesar de todo? Porque Heidegger sí que publicó muchas obras en vida. Y evidentemente esto fue lo que le dio una gran proyección internacional. A diferencia de Husserl, que como les platicaba, Husserl solo publicó algo así como el 3% de toda su producción. Pero bueno, Heidegger también mantuvo una herencia en donde tenía que publicarse la compilación de su obra, que está en una cosa llamada Gesamtausgabe, literalmente obra completa, obra total, ¿no? En la totalidad de las labores, ¿no? La Gesamtausgabe, hoy en día pues ya se ha podido acceder a esa totalidad de la obra de Heidegger. Ahí sí, a diferencia de Husserl, la de Heidegger ya está completa. O sea, si no hay todavía textos por descubrir o por transcribir, ya está completamente. O sea, lo que les quiero decir con esto es que Husserl escribió mucho más que Heidegger y por eso Husserl todavía no se ha acabado de transcribir, justamente, ¿no? Pero bueno, la Gesamtausgabe nos permite observar cómo va dando pequeños cambios teóricos y eso nos permite calibrar desde el punto de vista filosófico que en realidad nunca abandonó Ser y Tiempo. O sea, hay matices, hay cuestionamientos, hay críticas, pero nunca una ruptura total con lo que estaba tratando de pensar en Ser y Tiempo, ¿vale? Entonces, sí que podemos decir que Ser y Tiempo es la obra que vertebra el filosofar heideggeriano, pero no obstante, esto no quiere decir que solamente Ser y Tiempo es lo que te explica la totalidad del pensamiento heideggeriano. O sea, sí conviene revisar muchas facetas más. Por ejemplo, lo que se conoce como los aportes a la filosofía, como en alemán Beiträge Philosophie, y eso es como el momento en donde Heidegger da lo que se cataloga entre los especialistas como la Kehre, el giro, la vuelta, ¿no? Que es algo así como abandonar el proyecto de una fenomenología sobre el ser para más bien hablar de una historia del ser. Entonces, entran otras categorías nuevas, ahí se mete en una discusión un poco más pues casi mística, podría decirse, ¿no? Y discute de otra manera los tópicos que están acá en Ser y Tiempo. Pero eso es lo relevante, sigue discutiendo estos temas, no es que los abandone por completo, ¿vale? Bueno, Heidegger finalmente pues, se quedó en Marburgo, allá estuvo un rato como profesor, y bueno, la producción intelectual de Heidegger pues, fue bastante, era muy bueno, según cuentan, dando clases, ¿sí? Hay unos datos que históricamente me parecen relevantes, aunque en general son como triviales. No, con esto no quiero decir que solo me importa la trivialidad. Ojo con esto. Heidegger sí que le podemos reprochar un lenguaje
muy esotérico, muy críptico. Es difícil entender a Heidegger, ¿sí? Aunque bueno, ya leímos un poquito de Husserl, así que digas tú, híjole, qué bárbaro, la claridad se les da. O sea, creo que es un problema alemán en general, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una cosa interesante de Heidegger, que es que Heidegger fue siempre muy receloso de la manera de ser de los académicos en las universidades alemanas, ¿sí? O sea, ustedes ven fotografías, no solo de Heidegger, sino en general de los académicos de la época, el propio Husserl, las pocas fotos que hay grabados también de Brentano, imágenes de Paul Nator, Rickert, el propio Hartmann, todos son señores güeros con chalequito, saquito, corbatita, muy monos ellos, ¿no? Muy académico. Cassirer también, ¿no? Que igual era hiper perifollado, ¿no? Y Heidegger iba de chalequín, camisa como a cuadros, a veces arremangado, y sobre todo lo que ofendía a un montón de académicos, botas de campo. Les chocaba que Heidegger fuera de campesino. Entonces, ahí hay un juego interesante que el propio Heidegger parece que adrede lo hace porque quiere ofender y molestar a ese academicismo rancio que el propio Heidegger de pronto cuestiona justamente, ¿no? Y también hay un dato interesante. La manera en la cual él daba sus cátedras, por supuesto que escribe sus lecciones como buen académico, pero no solía leerlas. Él las hablaba. Y esto para la época era una absoluta revolución, porque la manera convencional de dar clases a principios del siglo XX y todavía hasta mediados en varias universidades es llevo texto y lo leo. Eso es dar lectio, eso es una lección literalmente, dar lectura a una sesión. Eso es una lección, eso es una lectio, ¿sí? Bueno, Heidegger parece que también rompe con ese esquema. Y entonces él empieza a hablar de una manera cotidiana, cosa que también es así. ¿Cómo cree usted que va a decir interpretación en vez de hermenéutica, por favor? ¿Cómo va usted a decir que lo que importa es el dispositivo atencional y no más bien solo poner atención? ¿Qué le pasa a usted? ¿Sí? Entonces, claro, Heidegger usa un lenguaje que resulta muy coloquial para la época, por tanto muy familiar, y eso cautivaba a la audiencia al parecer. Los literalmente encantaba, por eso le apodaron el mago de Meschkirch, ¿sí? Como el gran encantador, porque hacía que se captaran cosas que tal vez en otras sesiones no se lograban, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todo ese material escrito, con ese lenguaje así, tan coloquial y cotidiano alemán, cuando lo quieres traducir a otra lengua, pues lo que obtienes es un lenguaje muy críptico, es un lenguaje difícil de asimilar. ¿Sí me siguen? Y eso es lo que en mucha medida hace que Heidegger sea incomprensible, por ejemplo, en español. Nosotros iba a decir un juicio, voy a decirlo de esta manera, por fortuna o por desgracia, tuvimos la traducción de José Gauss, que no es mala traducción, hay que decirlo abiertamente, no es mala traducción. Es que José Gauss era sabedor de alemán de academia, o sea, él aprende alemán en la escuela, no es que se haya ido a vivir a Alemania. Y por lo tanto, Gauss no conoce completamente pues, estas formas de hablar coloquiales en Alemania. Él sabe alemán, académicamente, ¿sí? Entonces, claro, él cuando se encuentra con Dasein usado en ciertas oraciones, ya pues era ahí, obvio, ya está. Sí, es correcto. O sea, no está mal la traducción, pero tal vez como que se le escapa el espíritu de lo que quería decirnos más a fondo Heidegger, ¿no? Y bueno, el asunto también estriba en que eso hace que no solamente sea complejo, sino que el español que maneja José Gauss también es un español bastante culto. Y eso sí que nos pone en apuros a nosotros, incluso como hispanohablantes. Porque un ejemplo básico, ¿sí? Bueno, básico es un decir. Un ejemplo, punto. Sein weil, esto en alemán, lo traduce como ser cabe. Ser cabe. Bien. Y claro, uno ve la palabra cabe, C-A-B-E, y uno no puede evitar, porque desde chiquito te han enseñado que existe el verbo caber. Y uno piensa, claro, el ser, pues que cabe, claro. Pero
Pero, si todavía tuvieron esta educación en español, que tal vez no, uno ya, pues ya no se cuece tan fácil, ¿no? Pero el asunto es que cuando... o sea, los que tuvimos buena educación, quiero decir. Y te enseñaban las preposiciones en español, te las enseñaban hasta con una cancioncita, ¿no? A, ante, cabe, bajo, con... A ver, otra vez, a ver. A, ante, cabe, con, contra, de, bla, bla, bla. A ver, alguien dígame una oración con la preposición. ¿Cómo preposición? Cabe. Porque yo estoy ante, preposición ante ustedes. Voy a la cafetería. ¿Se fijaron? Ahí uso preposiciones con mucha facilidad. A ver, ¿la preposición cabe? Si la preposición so, tampoco sabemos usarla. A ver, allá, ¿cuál es la oración? No te voltees, Andrés. Sí, tú. Un ejemplo. Cabe la experiencia. Nah. Bueno, podría ser... Un objeto cabe la experiencia. Un objeto cabe la experiencia. Muy bien, ¿qué quieres decir? Que está en el límite. Pegado a, efectivamente. Es como Allende, creo. No, eso sí no. ¿Eso es más allá? Allende es más allá, sí. Cabe significa literalmente pegado a, contiguo a. Mi ejemplo favorito es el pizarrón. El pizarrón no está en la pared, aunque así lo decimos, cabe la pared. Literalmente pegado a ella, no empotrada en la pared. Si así fuese, habría un hueco en la pared y el pizarrón estaría ocupando ese hueco. Cabe es una preposición que significa estar contiguo, inmediatamente seguido a otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo me he puesto cabe el pupitre, tal cual, ¿sí? Cabe tiene que ver con una figura en español muy, muy gráfica, los cabos. Un cabo es precisamente ese pedazo de tierra que está pegado, literalmente, y que constantemente está siendo pegado por el mar. El cabo es la versión sustantivada de la preposición cabe, estar pegado. Entonces, lo que quiere dar a entender Heidegger es este acto de que los Dasein, que somos en cada caso nosotros y nosotras, estamos todo el tiempo pegados con los demás objetos, con los demás entes. Y eso constituye al mundo. Esto es lo que quiere dar a entender. Pero claro, vean cómo tengo que explicar incluso la preposición cabe, para que eso tenga sentido en español. ¿Sí me siguen? Entonces, justo ahí, es en donde la traducción se convierte en un problema. Porque es una forma de hablar muy particular del buen Heidegger. Bueno, otra vez lo del buen vemos, ¿no? Es que les gustaban cierto tipo de cruces así muy raras. Mal. Y entonces, claro, lo que está ahí en juego es justamente que la comprensión requiere muchas veces traducción del alemán y del español. Y eso es lo que hace a veces muy difícil de acceder a este autor, ¿vale? Ser y tiempo, entonces, les decía, es un texto más o menos de los primeros 20 años del siglo pasado y que está en continua interlocución con las investigaciones lógicas de Husserl. El fondo de la fenomenología husserliana, como espero que haya quedado claro en las últimas sesiones, es que la conciencia en última instancia es tiempo. Entonces, el tema es el tiempo. A Heidegger lo que le está moviendo es la temporalidad. Pero claro, ojo, le mueve la temporalidad a Heidegger porque en esos primeros, por lo menos 30 años del siglo pasado, el tiempo es el tema, colegas, en filosofía y en física. Es en donde se están discutiendo Bergson, Einstein, por supuesto, Gaston Bachelard, ¿sí? Están también discutiendo la propia fenomenología de Husserl, antes de él, toda la escuela de neokantianos de Marburgo. O sea, es el tema que está pulsando fuerte, ¿sí? En literatura, pues tenemos a Proust, por supuesto, ¿sí? O sea, es el tema, ¿de acuerdo? Pero, claro, hay una inquietud por parte de Heidegger de que cada que hablamos de esos conceptos, como que siempre los mencionamos alejados de nosotros, como si se tratase de objetos sobre los que nos podemos concentrar y que nuestra vida no tiene nada que ver con ellos.
Entonces, él quiere un poco modificar el horizonte de acceso a eso. Y por ello es que va a integrar conceptos tan importantes como el de la cotidianidad, pero también el de la facticidad, ¿sí? Heidegger va a plantear un curso que después se va a publicar como texto, que se denomina justamente, bueno, como libro quise decir, que se va a llamar Hermenéutica de la facticidad. Eso sí, a Heidegger sí le gustaban esos nombres así, esos títulos como crípticos, como que suenan bien, ¿no? Digamos. Su texto de habilitación a Marburgo se llama Informe Nator, Informe de la Situación Analítica. Siempre piensa, cada que oigo ese título, es que suena como a película de Hollywood de acción, ¿no? O sea, así, Informe Nator, Informe de la Situación Hermenéutica. Órale, güey, qué onda, ¿no? ¿Y ese texto de qué habla? Básicamente es un análisis sobre el concepto de tiempo en la física de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se llama Informe Nator? Bueno, primero que nada, pues porque se lo está entregando a Paul Nator para que lo lea, lo discuta. Y en segundo lugar, porque está justamente está tratando de ir esbozando qué es eso del tiempo, esencialmente. Rompe con Husserl por completo en la idea de que no estamos hablando de una conciencia. Heidegger no va a aceptar la tesis de que somos conciencia intencional, no va a aceptar la tesis de que de que haya que hacer un epogé para reducirnos al yo. O sea, en todo esto, Heidegger rompe por completo, teóricamente, con Husserl, completamente. Y entonces, un poco Heidegger también le parece que hay que darle la vuelta a todas las antropologías filosóficas de la época. Max Scheler, el propio Nator, más para allá Martin Buber, Cassirer, ¿sí? O sea, no se trata, si no voy a hablar de las categorías en sí de la filosofía, entonces voy a hablar del ser humano como tal, ¿no? Y otra vez hacer una especie de psicología, por tanto, de una especie de estudio del entendimiento del ser humano, ¿no? Tampoco va por acá Heidegger. Entonces, él cree que de lo que se trata es de hacer una especie de nueva manera de ejercicio filosófico, y esta nueva, que tampoco resultó tan novedosa, sin embargo, es una revitalización de lo que para él era la vieja ciencia del ser, la ontología, justamente. Entonces, Heidegger ahora lo que va a pretender es hacer una ontología, efectivamente, un tipo de estudio del ser, pero no va a entender el concepto de ser como se ha entendido siempre. ¿Ok? Hablemos del ser. Me lleva el diablo. Iba a ser la pregunta venenosa, pero híjole, no, sí los voy a incomodar mucho. Ni yo sé qué es eso, la verdad, entonces no sabría si es correcto. Pero sí que podemos hablar de cómo se va interpretando el concepto de ser. La palabra ser, como ustedes seguramente sabrán, déjenme empezar acá abajo. La palabra ser, esto algunos ya me han visto hacer la etimología, ¿no? La filología de esta palabra, ¿no? Es ser... ¿Cómo? No entendiste en su momento. Perfecto, estás en el mejor momento posible entonces. La palabra ser, el infinitivo, el verbo ser, en nuestro castellano, proviene del infinitivo esse, en latín. Le suelo preguntar a gente que sabe italiano, porque por ahí siempre hay alguien que sabe italiano, y está muy bien, cuál es el infinitivo de ser en italiano, y tal cual es essere, ¿sí? Es decir, mantiene muy, muy estrechamente el italiano la morfología del verbo ser en latín. Tú me puedes preguntar, ¿por qué quedamos así? Porque, bueno, en el español medieval existía esta palabra, esser. Y después los escritos medievales empezaron a escribir así la cosa, y entonces decían, no, pues así mejor sin esta, y como que sobra una E, y por eso quedamos como ser. ¿Dudas? Ok, gracias. Entonces, la etimología o la filología o la familia a la que pertenece el verbo ser en latín, pues es esse, y el verbo esse está vinculado al griego eimi, que es tal cual el verbo ser en griego antiguo, ¿sí? Claro, en griego antiguo y en latín no solo es ser, también significa existir, estar, tener inclusive. Tiene todas esas dimensiones semánticas, ¿no? Cuando este verbo le ocurre, me voy a poner un tanto
gramaticoso, perdonen ustedes. Cuando al verbo ser en griego antiguo se accidenta y le ocurre lo que se denomina participio presente, ¿sí? ¿Qué es el participio presente? Que el verbo está como en parte actuando ahora mismo. Eso es lo que intenta decir la expresión de participio presente. El verbo, la acción, está ejecutándose parcialmente ahora. Eso es lo que intenta decir la noción de participio presente. Obviamente, si el verbo está actuando, invariablemente un verbo para actuar requiere un sujeto que actúa. Por tanto, los accidentes verbales siempre requieren de un sustantivo sobre el cual reposa la acción. Bueno, el participio presente del verbo eimi es lo que se conocía o lo que se escribía en griego antiguo como toon, tal cual. Literalmente es lo que está haciendo. Esto es lo que significa, lo que está haciendo. Esta expresión se replica esa fórmula de accidentarse el verbo en el latín. Y la forma de participio presente en latín nos ofrece la expresión ens. ¿Y qué significa ens? Literalmente también lo que está haciendo. De hecho, ambas, que se pueden traducir tal cual así, lo que, esto de que está haciendo es un agregado mío para que nos entendamos. En estricto sentido, estas dos se traducen tal cual como lo que es. Este es lo que he puesto entre corchetes como estar siendo. Bien. Esta forma verbal de participio presente en latín pasa al castellano como en general pasan casi todos los participios presentes de latín al español. En español nosotros no tenemos participio presente, tenemos participio pasado nada más. ¿Cuál es el participio pasado? Todos los verbos cuando acaban en ado, ido, tos, ocho. O sea, hacer, hecho. Eso es participio pasado. ¿Por qué es pasado? Porque ya está hecho, ya ocurrió, ya no se está haciendo ahora. ¿Sí me siguen? Lo que se acerca al participio presente, con esa función de participio presente en español, es el gerundio. Por eso es haciéndose, por ejemplo. Ok. Bien. Todas las palabras en latín de participio presente pasaron al castellano casi todas como sustantivos. Por ejemplo, la palabra en latín praesidire, que se traduciría tal cual como presidir, ¿sí? Su participio presente, que es neutro, es praesidens. Vean esta terminación. O sea, presidente. ¿Ok? Esta palabrita pues pasó como sustantivo en español. No lo interpretamos como un participio presente. Y así podemos buscar más. Estudiar, estudiante. Y así nos vamos. ¿Vale? Bueno, ser o ese, ente. Por eso el participio presente de ser es ente. Tal cual. Bueno, entonces, desde el punto de vista gramatical, y esto es desde el mundo medieval, colegas, incluso desde el mundo antiguo. Déjenme quitar el presidens. Que por cierto, praesidens literalmente significa el que se sienta hasta adelante, ¿no? Praesidere, sentarse, sedimento, el que se sienta, ¿sí? El que se sienta al frente, eso significa presidente, ¿no? O el que está sentado al frente. Bueno, desde el punto de vista gramatical, por lo menos, se aprecia ya que existe una diferencia entre la palabra ser y la palabra ente. Esto era algo que ya tenían muy claro los medievales. Con lo cual quiero adelantarles que la famosa diferencia ontológica entre ser y ente de Heidegger no es nueva. Lo que es nuevo es la manera en la que entiende esa diferencia. Pero el diferenciar ser de ente es algo bastante común. De hecho, bueno, digamos, común en filosofía.
y común en ciertas corrientes filosóficas, ¿sí? Esto de acá, otra vez, estoy simplemente haciendo la diferenciación gramatical que viene desde el mundo medieval y antiguo. Esto de acá se refiere normalmente a un sustantivo, o mejor dicho, a un agente que ejerce la acción de ser. Un ente es algo que ejerce la acción de ser, ¿sí? Y la palabra ser como tal, pues es simplemente la acción de ser. Y ahí viene la gran pregunta que ya se hacían los medievales: ¿y en qué consiste la acción de ser? No tenemos suficientes datos, o mejor dicho, el lenguaje se nos asfixia cuando tratamos de darle respuesta a esa pregunta. Pero lo que sabemos es que ser tiene que ver con una suerte de persistencia. Ser significa algo así como mantenerse en la unidad que se posee durante el tiempo que se pueda mantener. Esto es todo lo que podemos dibujar, expresar de la palabra ser como acción. ¿De acuerdo? Un ente, por lo tanto, es un algo que persiste en la unidad que le constituye durante el tiempo que le sea posible. Esta cosa es en virtud de que está siendo, o sea, se mantiene íntegramente como el día que la queme, el día que la arroje, o sea, cuando acabe el semestre, así, ese día ya no es. ¿Se entiende? ¿Sí? De ahí van a derivarse otras concepciones, como que ser también implicaría existir, que tiene que ver como asentar de manera ostensiva, visible algo. Acuérdate, existire, la palabra asistire, es la misma palabra que está en praesidire o presistire. O sea, sistire significa como asentar, como colocar. Entonces, existir significa colocar afuera. Que algo exista significa que algo es visible porque está expuesto a la mirada de todo mundo. ¿Se entiende? El ser, entonces, hace posible que algo exista. Por tanto, ser y existir no es lo mismo. Y el ser es como más fundamental que la acción de existir. ¿Sí me siguieron? Para que algo exista tiene que ser, para decirlo de otra manera. ¿Sí me siguen? Pero no necesariamente lo que es debe existir. No, algo puede ser perfectamente sin que exista. ¿Qué? Sí, así es. Muy bien. ¿Dudas? Regrésense a metafísica. Ok, entonces, estas dos diferencias gramaticalmente hablando, en español tenemos el inconveniente, y la verdad que sí es inconveniente, de que la palabra ente también le ponemos así. Maldita sea. Y te voy a demostrar cómo es que lo ponemos así. Siempre pongo, este es mi ejemplo favorito, nunca falla. Bueno, espero. Fíjense ustedes en estos dos enunciados. El ser humano filosofa. Concédanme que otras especies y tal vez filosofan en este momento. Puede que sí, pero no es falso que el ser humano filosofa. ¿Sí? No estoy diciendo que exclusivamente el ser humano. ¿Ok? Pero también puedo poner, hay que ser humano para filosofar. Ándale. Me gusta. Se entiende que este ser y este ser no son iguales. ¿No se entiende? Sí se entiende, ¿no? Si yo cambio ser por ente en cualquiera de las dos y fueran lo mismo, la idea debería ser clarísima en los dos casos. Acá arriba, la palabra ser se está refiriendo a la noción de ente. ¿Cuál ente? El humano. Entonces yo aquí puedo cambiar ser por ente y decir el ente humano filosofa. Y la idea se mantiene íntegra. ¿Sí? Pero si hago lo mismo debajo, hay que ente humano para filosofar. ¿Qué? Y la sencilla razón de que no funcione es que aquí es verbo plenamente y acá está siendo parte del sustantivo.
Porque en esta oración el verbo es esta palabra, filosofa. ¿Se entiende? Aquí estamos hablando de un sustantivo, acá de una acción. Para que vean esta distinción. Este es uno de los problemas más frecuentes cuando uno lee ontología, metafísica, sobre todo en español, porque hablan mucho de el ser que habla del ser. O sea, cuando le pones artículo determinado antes de la palabra ser, estás hablando del ente, de un ente. El ser que habla del ser, o sea, el ente que habla del ser. El ser para la muerte, o sea, el ente que está yendo hacia la muerte. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, esta primera distinción gramatical ayuda bastante a ir entendiendo que no hablamos siempre de lo mismo cuando aparece la palabra ser. ¿Vale? Y después podemos agregarle cosas más complejas todavía, como el ser es presencia, el ser es fenómeno, pero eso lo vamos a ir hablando un poquito más, particularmente con los dos autores que mencionaremos hacia el final de este semestre. ¿Va? ¿Se entiende esta distinción de corte gramatical por lo menos? Esto es solamente gramatical por ahora. Pero es un poco para que ya vayamos como ejercitando la mente en esta distinción y diferenciación terminológica. ¿Me van siguiendo? Va. ¿Puedo borrar ya? Ok. Toby no. Va, bien. Gracias. Ok. Entonces, por el momento, borremos al ser y al ente. Ok. Esto también. ¿De qué habla ser y tiempo? Bueno, lo primero que creo que ya se los había mencionado en otra sesión, pero la primera gran crítica que le hemos hecho a la traducción de Gauss, digo hemos porque ya también yo me sumé a esa pequeñísima y modestísima labor, es que, híjole, ya está el título, mano. Se emocionó Gauss poéticamente, yo espero. ¿Qué pasa? El título original es tal cual, Sein und Zeit. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato les estaba diciendo? ¿Qué pasó? Ok, qué bien. Sálvame. Dime, Andy. Creo que entendió la distinción entre el S y el EX, pero luego vi que también meten el essendi. Essendi, sí, de esencia, de lo que se esencia. Es que está esencia, luego está el Sí, ajá. Y como que también, bueno, depende del autor, ¿no? Pero es como parecido al S. Sí, o sea, obviamente es derivado, o todo es derivado de S. Exactamente. Sí, literalmente es lo sido, o sea, ese sí es participio más bien hacia pasado, o pretérito. No, porque no existe el futuro. No existe futuro en latín. Lo que existe es siempre una apropiación de formas en español para poder. Por ejemplo, acuérdate que, a ver, un ejemplo de esto. La expresión llegar a, que está en español y se le agrega el verbo auxiliar haber o tener lugar, es lo que por extensión genera el futuro llegará. Pero no existe, en latín mismo, no existe el futuro como tal. Es una forma derivada de formulaciones también de participios y que están en presente. ¿Ok? Ahora, el essendi tiene que ver con ese ejercicio como de lo que se es y que se presupone que deberá seguir siendo. Esa es un poco la idea. Ajá. Y ahí la clave, en efecto, tiene que ver con que está una suerte de intención de expresar que lo que es hasta este momento ha de perdurar, ha de persistir más allá. Ajá. Exacto, que tiene que ser, efectivamente. La esencia tiene que ver más bien con establecer la cualidad específica en virtud de la cual lo que es. ¿Sí? Esa es la característica fundamental. O sea, todo lo que acabe con itía, vamos a decirlo así, tiene esa connotación de ser la cualidad destacada por la cual algo
tiene lugar en este mundo. Ajá. Entonces, la esencia es esa cualidad fundamental en virtud de la que el ese efectivamente es ese. Entonces, claro, esa es la diferenciación entre essendi y essentia. Pero no, insisto, todo siempre está derivado del verbo mismo esse en latín, ¿no? El ser es todo, el ser es el principio de todo. Siempre les digo que hay mucha metafísica en la gramática, la que sea. Si quieres saber metafísica, estudia gramática. Y así se aclaran las cosas. Bueno, más o menos. ¿Más o menos, Andy? Listo. ¿Algo más antes de meternos a Sinusoid? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Ya? Va. No me dejarás mentir, Juan Carlos, que sabe un poquito de alemán. Sinusoid es un título que adrede está mal escrito, en alemán mismo. O sea, no porque esas palabras tengan faltas de ortografía. Lo que pasa es que en alemán, tú sabes cuando estás hablando de un sustantivo porque todas las palabras en alemán que son sustantivos deben ir en mayúscula. Todas. ¿Sí? O sea, si yo quiero decir árbol, tengo que escribirlo literalmente así. Baum. ¿Sí? Y si yo quiero escribir nogal, ¿qué es un nogal, colegas? Exactamente. Baum, ¿no? Como Marta. Marta Nogales, pues, para que nos entendamos. Nussbaum, ¿no? Árbol de nueces, efectivamente. Pero vean ustedes, siempre tiene que llevar mayúscula, porque es un sustantivo, ¿sí? Pero el asunto está en que cuando se escriben los sustantivos casi siempre tienen que estar acompañados, sí o sí, de un artículo determinado. Si el autor tuviera la intención de que su título fuese claramente el ser y el tiempo, Heidegger debió haberlo escrito tal cual así. Das Sein und die Zeit. Die es el artículo femenino en alemán, porque en alemán el tiempo es femenino, y el ser es neutro, das. Ajá. Das Sein und die Zeit. Y así es como no está escrito en alemán. Entonces José Gauss decidió, porque fue una decisión editorial finalmente, que el título, que está sin artículos determinados, ¿sí?, decidió que el título pues llevara artículo y por eso le puso el ser y el tiempo. Pero esto es un problema ya inclusive de interpretación para un lector de habla hispana. ¿Por qué? Porque claramente parecería que me vas a hablar. ¿Qué te dije que le pasaba a la palabra ser cuando le pones un artículo determinado enfrente? Se vuelve sustantivo. Entonces, parecería que entonces vamos a hablar de ente y tiempo. Y eso es justo lo que no vamos a hacer. Justo eso no. Entonces, ya la propia manera de traducir el título nos induce a un equívoco. Claro, esto obviamente sabiendo todo lo que les había platicado previamente. O sea, a lo mejor lo lees así, te da igual si tiene o no artículo determinado el ser y el tiempo. Pero en estricto sentido, la interpretación, digamos que supondría una cultura filosófica, nos haría notar que este título traducido así quiere decir esto de acá abajo. Y una vez leído el libro, te das cuenta de que, pero por supuesto que no tiene que ver con eso. Está mal el título, pero no lo estaba en el original. ¿Se fijan? Son esos pequeños matices de traducción que a veces se tienen que cuidar muchísimo para la interpretación posterior, ¿vale? Bien, entonces, parece que la intención de Heidegger de ponerle así simplemente Sein und Zeit era adrede forzar la propia lengua alemana para que la cosa hablase de algo que aunque parece sustantivo en realidad está tratando de decir una determinada dinámica, algo que es más parecido a un verbo, pero que no acaba de ser un verbo como tal, ¿saben? Y ese es un poco el empeño de la escritura heideggeriana. Va. Es muy interesante cómo
empieza la obra. Bueno, lo primero es que está la famosa dedicatoria a Edmund Husserl, dedicatoria que por ahí por los años 30 desaparece en las ediciones en alemán. Ya después que pasó el régimen nazi ya pudieron volverlo a publicar, pero pues no se puede tener cargo en el nacionalsocialismo y darle un libro homenajeado a un profesor de ascendencia judía, ¿no? Ese es esos detallitos. Ay, cabrón. Bueno, en fin. El epígrafe no tiene desperdicio. El epígrafe es una cita del Sofista de Platón, el diálogo sofista. La coloca, como es habitual entre los textos académicos alemanes, la coloca primero en griego antiguo y él ofrece su propia traducción, ¿no? No me voy a poner a leer el griego antiguo, me voy a poner directamente a donde dice en español lo siguiente. Pues evidentemente, esta cita de Platón, está hablando Platón, pues sí, presuntamente, pues evidentemente estáis hace ya mucho familiarizados con lo que queréis decir propiamente cuando usáis la expresión ente. La expresión ente. Y dice, mientras que nosotros creíamos antes comprenderla, mas ahora nos encontramos perplejos. Y ahí cierra la cita. En el griego antiguo efectivamente está usando la palabra on, en griego antiguo, el fragmento del diálogo platónico, con lo cual en efecto la traducción correcta es ente, por lo mismo que les estaba platicando hace rato yo. Una vez que planteé esa cita, la repito, pues evidentemente estaban hace ya mucho familiarizados con lo que querían decir propiamente cuando usan la expresión ente, mientras que nosotros creíamos antes comprenderla, pero ahora nos encontramos perplejos, ¿sí? Ese pasaje, que es en el 244a del Sofista, ¿sí? Ese pasaje está enmarcado dentro de un pasaje un poquito más amplio, que es precisamente en donde ocurre lo que se llama tradicionalmente el parricidio de Platón, ¿sí? O sea, cuando Platón pone en entredicho a Parménides. La famosa tesis de Parménides de que lo que es y lo que no es, ¿sí? Y es imposible que ocurra justamente lo contrario en cada caso. Bien, lo que está ocurriendo, ¿se acordarán ustedes? El Sofista es un diálogo en donde un extranjero que proviene de Elea, muy convenientemente, porque de allá es Parménides, el extranjero de Elea, que todos convenimos en que es la voz de Platón, ¿sí? El extranjero de Elea está dialogando justamente con filósofos atenienses en torno a la figura del sofista, ¿sí? Y en ese tenor, ahí lo que tenemos es que el extranjero de Elea, cuando les platica cómo entienden a los sofistas en Elea, lo que le ofrece son 7 definiciones probables de cómo entender al sofista. La más famosa es justamente la de el creador de imágenes, ¿sí? Y esto reporta un problema ontológico. Una imagen que es algo que parece ser otra cosa, pero que en realidad, vean ustedes, no es. El problema de ser creador de imagen nos lleva o lo lleva al problema ontológico. A ver. Me estás diciendo que hay gente que es capaz de hacer cosas que no son. Sí, eso es lo que estamos diciendo. El extranjero de Elea tiene que aceptarlo a pesar de que empieza a dubitar, porque su gran paisano, Parménides, le ha dicho contundentemente que el no ser no puede ser. Pero ahora vemos que hay gente que puede hacer cosas que no son. Luego el no ser sí puede ser. Ah, cabrón. Y ahí empieza. Y ese momentito, que es un momentazo en realidad, que ese sí es como para clavarse una carrera entera nada más, en ese pasaje, porque lo que trata de explicar Platón es cómo es posible que podamos otorgarle afirmación o presencia al no ser. Y entonces Platón, o sea, el extranjero de Elea, que está dialogando con los filósofos atenienses, ¿sí? Dice, es que yo tenía todo muy claro, y ahora, con el perdón de mi paisano, voy a tener que cuestionar las grandes tesis y sugerir que tal vez, en cierto sentido, el no ser es. Esas líneas de Platón, del sofista de Platón, inauguran, esto lo comenta muy bien Deleuze, y también más adelante lo comentará Heidegger, ¿no? Un poquito antes que Deleuze,
Eso es lo que inauguraría, si me lo permiten decir así, en la tradición filosófica de metafísica y ontología, la llamada metafísica negativa, frente a la metafísica de la presencia. Ustedes no están para saberlo, ni yo. No, sí están para saberlo, de hecho. Y yo también para contarlo, de hecho, para ustedes al menos. En tradición metafísica, de manera muy convencional, se ha establecido una especie como de manera de entender dos formas de la metafísica. La más famosa y la más, digámoslo así, socorrida, la más estudiada, es la que se denomina metafísica de la presencia. Esta se caracteriza por asumir que el ser es justamente aquello que siempre se encuentra en la realidad. Es, de hecho, lo que sostiene a la realidad. ¿Cómo caractericemos el ser? Que si es sustancia, que si es Dios, que si es la física. Eso va variando en función del sistema del filósofo en cuestión. Pero en general se entiende que la metafísica de la presencia siempre va a negar, precisamente porque siempre hay ser, como sea que se entienda lo del ser, va a negar que exista la nada. Es claramente un tipo de pensamiento que niega rotundamente la posibilidad de la nada, por completo. Frente a esa postura, va a estar lo que se denomina en general como la metafísica negativa, que se llama negativa precisamente porque lo que propugnaría sería el no ser. No se atreven los metafísicos negativos a decir que son nihilistas, que eso sería que la nada es lo que existe. ¿Sí? ¿Por qué no se atreven a decir esto? Porque justo lo que acabo de hacer los llevaría a la contradicción. La nada existe. Entonces la nada es. Entonces, o sea, sí es presencia. ¿Se fijan? Entonces, de lo que se trata más bien es de pensar que hay algo que no es y no obstante se halla más allá del propio ser. Ahí sí estamos allende del ser, justamente. Y el ejemplo al que se suele acudir de manera ya un poco profana, porque la interpretación habitual, estoy pensando en Plotino, en el neoplatonismo, es o había sido creer que Plotino y el neoplatonismo era una filosofía de la presencia, una metafísica de la presencia. El uno bien, pues es todo lo que hay, ¿sí? Pero, cuando lees con detalle las Eneadas, y particularmente la Eneada 7, en donde va explicando, y más allá, la Eneada, creo que la 28, ya no me acuerdo bien, en donde va exponiendo la naturaleza del uno bien, te va cayendo el 20, de que según Plotino, está el uno bien, efectivamente, pero la primera hipóstasis, ¿no? La primera generación de lo real, se llama ente e intelecto. O sea, literalmente, lo que es emana del uno bien, pero no es igual al uno bien. Luego, el uno bien, literalmente, no es. El uno bien es lo otro de lo ente. Por tanto, no es ente. Por tanto, el uno bien es más bien algo via negationis. Esto le dio obviamente terreno a los místicos cristianos. Y si me empujas tantito más hasta Ficino, ¿sí? Entonces, claro, lo que está planteándose allí es, claro, por eso lo divino es efable, ¿sí? Inimaginable, inconcebible, pero ahí anda. ¿Se fijan? Entonces, toda esa vía negacionista que coincide muchas veces con movimientos místicos, tienen que ver con esa metafísica negativa. Y en el mundo moderno, pues los negativistas por antonomasia, Max Stirner, Arthur Schopenhauer, ¿sí? O sea, cuando te lees a Schopenhauer, en última instancia, ¿qué hay? Nada. ¿Sí? Eso es vía negación, la metafísica negativa. ¿Sí? Bueno, vía positiva, la metafísica negativa. Valga la paradoja. ¿Sí? Heidegger va a inaugurar o va a presentarnos otra forma de este tipo de metafísica. ¿Sí me siguen? Y el otro autor que vamos a revisar, que es Eduardo Nicol, justo va a ser el del otro, metafísica de la presencia. Ya les platicaré.
Pero para que también de una vez vamos haciendo cosas rápido, porque aquí en la facultad se solía decir que Nicole era el Heidegger mexicano. Eso nos pasa por leer a Gauss. Pero bueno, en fin. Entonces, según Heidegger, con esta cita, el primero en inaugurar una metafísica negativa fue Platón mismo. Porque en el sofista le da cabida al no ser, como algo que está presente de alguna manera, pero que no es propiamente dicho el ente. Y por ello tiene sentido que las imágenes algo de realidad tengan. Este es un poco por qué toma esa cita Heidegger de Platón. ¿Se entiende? Va. Entonces el buen Heidegger se pregunta, después de haber citado a Platón, ¿tenemos hoy una respuesta a la pregunta que interroga por lo que queremos decir propiamente con la palabra ente? En manera alguna. O sea, sí era realista. O sea, sí sabía que... no. O sea, repito la pregunta. ¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta que interroga por lo que queremos decir propiamente con la palabra ente? Pues no. ¿Qué es ente? Sepa. No, nadie sabe. ¿Sí? Dice, y así es cosa, pues, de hacer de nuevo la pregunta que interroga por el sentido del ser. Esa frase, la pregunta que interroga por el sentido del ser, es muy gaussiana. En alemán básicamente dice, hay que hacer la pregunta por el ser, ya. ¿Sí? Es lo que en alemán también, simple y sencillamente se conocía como la Seinsfrage. Seinsfrage. No hay mucho secreto. Frage es pregunta, Sein del ser, ya. La pregunta del ser. Punto. Pero bueno, Gauss le metió esa cosa así muy barroca, muy española, ¿sí? De la pregunta que interroga por el sentido del ser. Órale, güey. Entonces, claro, cuando tú vas en tercer semestre y lees a Heidegger por primera vez, en Gauss además, chale, güey, ¿quién sabe qué quiere decir eso? ¿Sí? Básicamente, la cuestión es la siguiente. Si aparece la pregunta ser, perdón, la palabra ser, y yo lo que quiero es averiguar a qué cosa me remite esa palabra, ¿qué pregunto? ¿Cuál es la pregunta que hago para buscar el referente de esa palabra? Claro. Entonces, parecería, y esto es de lo que está partiendo Heidegger, la pregunta, o incluso podríamos hasta ponerle entre corchetes el es, ¿no? O sea, da igual si la pregunta es ¿qué es el ser? O preguntas ¿qué es ser? Ahorita da igual. El problema no es esta palabra, la palabra ser, sino la pregunta ¿qué? ¿Sí? Un poco lo que Heidegger va a enfatizar es que, o sea, me estoy adelantando bastante, cada que se pregunta qué es algo, qué es X, ¿sí? Como la pregunta está condicionada para responder con una determinada definición, por tanto, con una determinada como sustancia, esencia, ¿sí? Lo que respondes cada que preguntas qué es X es una entidad. Lo que respondes es un ente. Fíjense, nos pasa tanto esto de que respondemos con entes, que nosotros en el habla cotidiana, cuando nos preguntan qué es algo, casi siempre lo que tendemos a responder es una palabra, o sea, como el nombre de la cosa, ¿sí? ¿Por qué le respondemos a la gente con el nombre? Porque también en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Los nombres sintetizan lo esencial de algo. ¿Qué es viajar? Conocer. Ay, güey. Y recuerden ustedes que los verbos en infinitivo funcionan como sustantivos también, ¿sí? Por eso yo puedo decir, el comer es maravilloso. ¿Se fijan? Ahí usé el comer como sujeto, no como verbo, porque los verbos en infinitivo son sustantivos. Pues en este jueguito que acabo de hacer, eso fue lo que pasó, y también por ello, al darles una palabra en infinitivo, como que ya nombré la cosa, ya respondí y hasta soné profundo. ¿Sí? Y claro, me podrías haber revuelto, bueno, pero ¿qué es el conocer? ¿O qué es conocer? Y yo te diría, viajar.
Me encanta. Sí. Además, este estilo me fascina porque transgredemos las leyes de la definición de Aristóteles una y otra vez con estas, ¿no? Dice, ¿qué es conocer? Viajar. ¿Y qué es viajar? Conocer. ¿Ve tú? ¿Sí? Nos encanta. Nos encanta. Bueno. Ok. Más allá de esto, si yo pregunto qué es el ser o qué es ser, la respuesta que voy a dar siempre va a ser una entidad. Y por lo tanto, siempre voy a confundir al ser con un ente. No importa cuál sea el ente en cuestión. La fisis, el universo, el cosmos, Dios, no importa cuál sea el entote con el cual quieras responder la pregunta, ¿qué es el ser? El problema está en que lo confundes con un ente. Por lo tanto, estrictamente hablando, no logramos comprender al ser más allá del ente. Por tanto, esta preguntita está mal hecha. Esta es la pregunta que no debemos hacer. Y esto es bien importante, porque luego ando viendo influencias por ahí, que andan declarando, no, si es que con Heidegger hay que volver a preguntarnos qué es el ser. Estás peor que el que dice que Sócrates dijo que yo solo sé que no sé nada. O sea, de veras. No manches. Fíjense. Dice, tenemos hoy una respuesta a la pregunta que interroga por lo que queremos decir propiamente con la palabra ente en manera alguna. Y así es cosa pues de hacer de nuevo la pregunta que interroga por el sentido del ser. Seguimos entonces hoy siquiera perplejos por no comprender la expresión ser. Y era muy realista Heidegger, en ningún modo. O sea, podrías ir hoy después de esta clase a tu casa, o con la gente que más confianza le tengas, que no es de filosofía y letras, y preguntarle, oye, ¿no te agobia todavía no saber qué es el ser? ¿No sientes una presión? Como que falta algo, ¿no? Así, o sea, como y no me satisfago nunca. Qué raro, ¿no? Pues no, por supuesto que no. Y ya en tiempos de Heidegger. Y Heidegger era consciente de ello. No es tonto. O no tanto. Y entonces dice, en manera alguna. Y así es cosa, pues, de empezar ante todo por volver a despertar la comprensión para el sentido de esta pregunta. Fíjense, el desarrollo concreto de la pregunta que interroga por el sentido del término ser es la mira del siguiente tratado. A ver, aquí no estamos sobreinterpretando. Heidegger dice que el objetivo de este libro, dado que esa pregunta no es la correcta, es hacer la pregunta correcta para comprender qué carajos queremos decir con ser. El objetivo de un libro es hacer una pregunta, para que nos demos una idea. Esto debería ir atisbando que la formulación de la pregunta como tal, para el tipo de concepto que queremos comprender, evidentemente no es cosa fácil. Evidentemente. ¿Sí? Y luego, ya que nos ha dicho cuál es el objetivo de este libro, hacer la pregunta que interroga por el ser, ¿sí? Dice, el desarrollo concreto de la pregunta que interroga por el término ser es la mira del siguiente tratado. Dice, la exégesis del tiempo, o sea, el comprender el tiempo, ¿sí?, como el horizonte posible de toda comprensión del ser, es su meta provisional. Esto de meta provisional, tómenlo muy en claro. O sea, si literalmente estás diciendo que la hipótesis de su investigación es que el tiempo es lo que como que nos permite ver qué es el ser. Por tanto, el tiempo y el ser están obviamente entrelazados. Incluso podría suponerse que capaz que ser es tiempo. Ser podría ser tiempo. Esa es la conjetura inicial de Heidegger, ¿sí? Y ojo con esto, porque según Husserl, en última instancia, ¿qué es el tiempo, colegas? Por ahí, ¿ya lo dijeron bien? ¿Qué? La vida de la conciencia. Aquí, abiertamente, Heidegger está rompiendo con esa tesis. No, no es la vida de la conciencia, es el ser. El ser es tiempo, conjeturalmente al menos. Pero para poderlo comprobar, requiero hacer la pregunta que confirme que el tiempo es el ser. Y de esto va este librito. Este
el sentido de todo el libro. ¿De acuerdo? Ajá. Va, muy bien. Dice, el poner la mira en semejante meta, o sea, en la de formular la pregunta que interroga por el ser, las investigaciones inclusas en semejante propósito o requeridas por él, o sea, todo lo que tenga que hacer para poder formular esa pregunta, y el camino conducente a tal meta, han menester de un esclarecimiento por vía de introducción. O sea, para que te quede claro cómo le voy a hacer, con qué método me voy a apoyar, y básicamente cuál va a ser el recorrido que voy a seguir, necesitamos escribir una introducción. Y eso hace. Escribe una introducción de 9 parágrafos, entre los cuales destacamos el 7. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Ok. Bien. La Seinsfrage, entonces, lo primero es que en los primeros 3 parágrafos, el primer parágrafo plantea Heidegger justamente lo que él denomina los 3 grandes prejuicios por los cuales ya no se hace la pregunta por el ser. El primer gran prejuicio, ¿alguien se acuerda? ¿O alguien lo conoce? Este momento es fascinante. Primer gran prejuicio por el cual nadie hace la pregunta por el ser. Creer que el ser es lo más universal. Voy a enumerarlos todos, ¿no? El segundo es que el ser es indefinible. Y el tercer gran prejuicio, el ser es comprensible de suyo. ¿Ok? O sea, es decir, un poco Heidegger lo que dice es que la propia tradición filosófica ha propuesto o ha promovido, mejor dicho, estos 3 prejuicios en relación con la noción misma de ser. Y precisamente por estos 3 prejuicios, por cualquiera de ellos, se torna innecesario hacer la pregunta para comprender el término ser. Los primeros 2 prejuicios están, de hecho, bastante interconectados, ¿sí? Y aún así hay alguna diferencia entre ellos. Claro, desde el punto de vista lógico, ¿sí?, si el ser es lo más universal, no podemos definirlo. ¿Por qué desde el punto de vista lógico? Aquí estoy hablando de lógica aristotélica, ¿sí? ¿Cómo le hace uno, según Aristóteles, para definir? Es así como muy matemático, inclusive, es la suma de 2 cosas. Eso, exactamente. ¿El qué dijiste? Al sujeto y al objeto. Género próximo y diferencia específica, efectivamente, ¿sí? Si el ser se presenta como el máximo género, ¿cuál sería el género próximo del ser? Pues no hay, sencillamente no hay. Si no hay género próximo, ¿cuál es la diferencia específica? Puta, pues va, veto a saber. Por tanto, desde el punto de vista lógico aristotélico al menos, ser el género más amplio torna indefinible al ser. ¿Ven? Ese sería como el parentesco entre el primer y segundo prejuicio. Ahora, Heidegger, sin embargo, dice otra cosa un poquito más matizada. Pensar al ser como lo más universal tiene que ver con una herencia que nos dejó la Edad Media a través del famosísimo árbol de Porfirio, ¿sí? El árbol de Porfirio. ¿Han visto eso? Algunos tal vez lo han visto, pero ¿les han dicho del árbol de Porfirio? ¿Se acuerdan del árbol de Porfirio? ¿Se acuerdan quién era Porfirio, para empezar? Por supuesto no estoy pensando en el dictador mexicano, obviamente. Ese no. Porfirio, el discípulo de Plotino, ¿sí? Porfirio, que escribió una vida de Pitágoras también, ¿sí? Y Porfirio, que gracias a él se ordenó en libros, en bloque de 9 libros, a las Eneadas de Plotino, ¿no? Pues Porfirio tenía una obra que nos ha legado la posteridad, nos ha legado a la posteridad, que se traduce como invitación a la filosofía, también introducción a la filosofía. Esa obra se llamaba Isagoge. Vamos a cambiar de plumón para ser didácticos el día de hoy. Porfirio, en una obra que se llamaba Isagoge. Literalmente, ¿no? Conducción primera.
Isagogé, conducción, isagogé. Agogé también de ahí viene pedagogé, el que conduce al niño, ¿no? Isagogé, conducción primera, que era la manera con la que supuestamente se empezaba a estudiar filosofía según Porfirio. Y el isagogé es un comentario a una obra de Aristóteles que se llama Categorías. La manera de empezar a estudiar filosofía, según Porfirio, era con Aristóteles y con esa obra de Categorías. ¿Y de qué habla la obra de Categorías? Pues básicamente de establecer cuáles son las nociones generales fundamentales del pensar y de lo real. Y la noción fundamental, según Porfirio, no es otra sino la de, vean ustedes, ens. Los medievales dijeron, claro, hay que hacer como un árbol. Entonces está el ser. Y dentro del ser está lo animado y lo inanimado. Y dentro de lo animado está lo que es vegetal y lo que es animal. Y dentro de lo animal, lo que es racional y lo que no. Y una vez cuando llegas al animal racional, ¿a qué llegas? Al ser humano. Listo. ¿Sí? Sí, somos animales. Sí, pero bueno, yo siempre estaba en contra de decir ser humano. Era nada más una... O sea, al humano. ¿Por qué estabas en contra de decir ser humano? Ya me entró la intriga. Por el árbol que decía ser humano y bueno, ser animal, podríamos decir, o bueno, podríamos decir ser perro. Humano y animal, ¿no? Sí. Bueno, no, porque el animal humano. El animal. Bueno, exactamente. Sí. Pero no, está bien. Exactamente eso es lo que provocaba Porfirio. El árbol se supone que ayudaba a clasificar las cosas en virtud de la universalidad de su género. Entonces, efectivamente, la tradición desde Porfirio, por toda la Edad Media hasta el mundo moderno y llegado a Heidegger, establece que el ente es el género más amplio, es el género al que todas las cosas pertenecen, es decir, lo que siempre predicas de algo. El perro, el hurón, la cucaracha, tú mismo o tú misma, ¿sí? Son. Es el predicado mayor. ¿Es de donde sale la frase de hasta las piedras son felices porque tienen sed? Exactamente. No sé quién lo dijo, pero lo dijo muy bien. Exactamente. Entonces, claro, no hay nada más allá del ser. Claro, con el árbol de Porfirio, vean ustedes qué curioso. Porfirio, el gran discípulo de Plotino, lo que funda es una metafísica de la presencia, precisamente. No hay nada más que el ser. Y Plotino dijo que el uno bien está más allá del ser. Interesante. Ahí solo lo dejo apuntado por si alguien quiere hacer un doctorado en eso. Entonces, Heidegger sabe que si tú piensas al ente o al ser como lo más universal, te metes en el embrollo de comprender por qué razón, de qué manera esa cosa universal es distinta de las cosas en concreto. O sea, ¿de qué manera es diferente el ser de este plumón? ¿Qué es? ¿En qué sentido es diferente este lápiz del ser? Porque este lápiz es, pero no es el ser. Es un gran problema. Nunca vamos a resolver ese problema de diferencia. O sea, lo entendemos lógicamente, pero en términos de ontología, o sea, de cosas que existen, cosas a las que podemos señalar, no hay manera de poder comprender en qué medida el ser es lo más universal. Y por lo mismo siempre se nos va a escapar la posible definición de ese género mayor. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto de que el ser es indefinible, bueno, ya lo habíamos dicho, no tiene género próximo, por tanto no tiene una definición específica, ¿no? Pero un poco también aquí está la cuestión de que si el ser no cabe en palabras, un poco Heidegger aprovecha ese prejuicio también para apuntar que entonces, claro, no podríamos en estricto sentido ni siquiera tener algún tipo de acceso al ser, porque la palabra inevitablemente es una facultad, una función propia del ser humano, de la mente humana, que trata de capturar las cosas. Y cuando el ser es indefinible, se le elude por completo. Esto es lo que va a permitirle a Heidegger decir, entonces tenemos que repensar también nuestra relación con la palabra, con la razón. Y por tanto, con cómo exponemos, verbalizamos cosas que son reticentes o renuentes a caber en palabras. ¿Sí me siguen? O sea, Heidegger está tratando de plantear, si el ser es indefinible, esto quiere decir que el ser se escapa a todo ejercicio lingüístico. Y no obstante, solo tenemos el ejercicio lingüístico para poder aproximarnos a las cosas y con mayor razón al ser.
Por tanto, habrá que crear, va a decir Heidegger, una otra gramática para poder entender qué diablos es el ser. ¿Ok? Hasta ahí el prejuicio. El tercer prejuicio es el más interesante a mi juicio, porque, bueno, y creo que a juicio de Heidegger también, porque un poco lo que plantea es lo siguiente. O sea, bueno, te pueden decir, a ver, Martín, por favor, mira, no sé qué diablos es el ser, pero lo entiendo. O sea, no necesito un doctorado en filosofía para saber usar la palabra ser. La uso todo el tiempo. Entiendo qué quiero decir cuando uso el verbo ser. Ya déjate de... de ejercicios manuales mentales. O sea, dibujo puede ser, ¿no? O sea, déjate de esas cosas, porque todo el mundo sabemos qué es el ser, lo entendemos de suyo. Ajá. Y Heidegger dice, esto opera como prejuicio para ya no hacer la pregunta. Pero dice Heidegger, pero este punto, esta comprensibilidad de suyo, esa es la manera de acceder a la comprensión misma del ser. Decir que el ser es comprensible de suyo, colegas, nos ayuda a saber, esto lo va a tomar Heidegger como dato positivo en su investigación. ¿Por qué? Esto quiere decir que si el ser es comprensible de suyo, lo que tenemos siempre como primer avistamiento, comillas lo de avistamiento, del ser, es el hecho de que el ser es precomprensible. Dicho más técnicamente, Heidegger va a hablar en este sentido de hay una precomprensión del ser. Y esto es punto de partida para poder empezar a indagar cómo formular la pregunta por el ser. ¿Sí? Aquí me gustaría decirles, a mi juicio, que a lo mejor es muy irrelevante, pero creo que puede ayudar un poco a la comprensión de estos pasajes. Aquí me parece que Heidegger está siguiendo el mismo camino que San Agustín en relación con el tiempo. Libros 9 y 10 de las Confesiones. Cuando se mete en este problema del tiempo y formula la famosísima sentencia esa, ¿se acuerdan, no? Es decir, mira, voy a analizar qué es el tiempo, pero el problema es que cada que formulo la pregunta me pongo en aprietos, porque mira, mientras no me pregunto qué es el tiempo, mientras no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Pero en cuanto me preguntan qué es el tiempo, ya no sé. ¿Sí? Esa paradoja, que está muy simpática sin duda, es exactamente la misma que con el ser en Heidegger aquí. Mira, mientras tú no me preguntas qué es el ser, yo lo sé usar, lo entiendo, me doy a entender. Es decir, en mi cotidianidad, el ser no es un misterio. El ser es una cosa que me sale al paso, al hablar, al pensar, al vivir en suma, ¿sí? No es algo que me resulte inquietante, por ello no necesito hacerme la pregunta. Cuando me formulan la pregunta teóricamente en explícita forma, ahí sí me inquieto porque no sé cómo definir esa cosa que si no me preguntas perfectamente sé qué es. Como el tiempo. Si tú no me preguntas qué es el tiempo, yo lo sé. Igualmente no necesito un doctorado ni en filosofía ni en física para saber qué es el tiempo. Ya sabían del tiempo los primeros granjeros de la historia, cazadores de la historia. No tuvimos que esperar a Einstein. ¿Sí me siguen? Y quién sabe si Einstein realmente sabe qué es el tiempo. ¿Sí? O sea, no tuvimos que esperar hasta que alguien nos diera con una sesudísima teoría la explicación del tiempo para que podamos decir, ya, claro. Bueno, ahora sí ya vivo bien. Sí. No, y un poco lo mismo pasa con el ser, ¿sí? Esto que les planteo también viene a cuento, digamos, esta no es solo una conjetura que mi cabecita solita sacó leyendo Heidegger ese pasaje. Hay otra obra de Heidegger comentando precisamente las Confesiones de San Agustín,
que son los escritos sobre filosofía mística medieval. Ese es su comentario a las Confesiones de San Agustín. Y precisamente cuando llega a los pasajes en donde comenta el libro 10º y el libro 9 de las Confesiones, plantea esta reflexión acerca de cómo la relación entre la pregunta por el tiempo y la relación por la pregunta por el ser es básicamente la misma. O sea, si preguntamos qué es el tiempo, nunca vamos a poderlo responder. Como tampoco vamos a poder responder a la pregunta ¿qué es el ser? Entonces tendríamos que hacer otra pregunta para entender el tiempo y se entiende, tendríamos que hacer otra pregunta diferente a qué es el ser para comprender el ser. ¿Me siguen? Entonces Heidegger plantea esto del comprensible de suyo como una precomprensión que se va a entender como un punto de acceso a la investigación por el ser. Partamos del hecho, es un hecho que todas y todos, aunque no lo podamos definir, ya sabemos vagamente qué es ser. Ese dato es el punto de acceso a nuestra investigación. ¿Sí me siguen? Por eso hay una precomprensión del ser. Ahora, ojo, porque la precomprensión muchas veces también se puede entender por el prefijo pre, como que hay una comprensión anterior a la comprensión de a de veras. No, no se trata de una anterioridad. En un sentido tal vez, pero lo que trata de expresar Heidegger con la precomprensión es la idea de que tenemos siempre algo así como una especie de noción vaga que nos permite ya entender que hay algo llamado ser, pero que no coincide con ninguna definición concreta que nos ha dado la historia de la filosofía. Y esto es una cosa que tú puedes ensayar una y otra vez con la persona que más odias, porque, claro, tú vas con esa persona y dices, pero a ver, dime qué es el ser. No te odio, ¿eh? No, fuiste sobre... Voy acá. ¿Cuál es la...? Es que, ¿qué es el ser? Dime qué es el ser. No, cállate, carajo, déjame en paz. No me voy a ir hasta que me digas qué es el ser. O sea, claro, uno puede atormentar a gusto a la gente, pero definitivamente ese camino no nos va a llevar realmente a empatar lo que ya notamos que es ser respecto de una definición. Porque la pregunta ¿qué es el ser? Es la pregunta que está mal hecha. Tenemos que hacer una nueva pregunta. ¿Sí me siguen? Entonces ya sabemos dos cosas. Que la pregunta ¿qué es el ser? Está mal y hay que hacer una nueva pregunta. Es lo que ya sabemos. Y la segunda cosa que ya sabemos es que comprender la noción de... O sea, esa comprensión vaga que tenemos sobre ser, así en la cotidianidad, ese es nuestro acceso a un esclarecimiento del ser. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, bien, parágrafo 1, ya lo revisamos. Muy bien. Siguiente. Heidegger se pregunta, ¿sí? En el parágrafo 2, le pone además, les digo, le pone estos títulos acá rimbombantes, están buenísimos, ¿no? Estructura formal de la pregunta que interroga por el ser. O sea, en alemán es básicamente estructura formal de la pregunta por el ser, ya, ¿sí? Y ahí es en donde justamente Heidegger plantea, ¿puedo borrar ya? Heidegger se pregunta o plantea, mami, gracias. Heidegger se pregunta, o mejor dicho, plantea que todo preguntar es un buscar. Esa idea me encanta y tiene toda la razón. Ahí sí, bien Heidegger. Lo hiciste bien. Vamos bien. Me voy a permitir dar un pequeño contexto más amplio de lo que el propio Heidegger dice en ese parágrafo 2 para sustentar esa tesis. El parágrafo 2, en el fondo, es una tesis pequeña. Todo preguntar es un buscar, ¿sí? Y declara además, y la dirección de la respuesta le viene dado de lo buscado, ¿sí? Perfecto. El contexto amplio que quiero decirles es que todo también tiene ciertos resquicios, o mejor dicho, residuos de escolástica. Y no lo digo en mal sentido, lo digo en muy buen sentido, de hecho, en este caso. Miren, hay una cosa muy peculiar.
en latín, esta palabra, quid, literalmente se traduce como ¿qué es? Lo que sea. O sea, literalmente esta palabra en latín es un interrogante. Esta palabra, la única variación es la O respecto de la I de arriba, ¿no? Y esa palabra significa ¿qué es? O sea, esta es una afirmación y la de abajo la de arriba es una pregunta. Y aquí la tilde lo es todo. No es lo mismo decir qué es a qué es. ¿Ok? El asunto es que el quid y el quod, todas estas por este prefijo, tiene que ver con los qualitas. Siempre se pregunta por lo cualitativo cuando preguntamos por qué. Siempre preguntamos por lo cualitativo. ¿Cualitativo? Sí, lo cualitativo, porque es lo más fundamental, es lo más propio, dicen los medievales. Precisamente esta palabra de quid da origen al latín quiditas. De hecho es así, quiditas. Y es lo que dicen luego así los españoles, el quid de la cuestión, ¿no? El quid, el que es de la, y ven ustedes cómo se escribe también quaestio, de la cuestión. La cuestión busca cualidades sobre todo. La cuestión genera que hagamos cuestionarios. Y cuando pongo algo en cuestión, lo que estoy haciendo es tratar de entender qué es lo cualitativo, decisivo, fundamental de eso. ¿Sí? Pero hay una forma en la que evolucionó todo esto latino al inglés particularmente. Porque todas estas palabras, sobre todo esto, quaestio, llega al inglés con esta palabra. Bueno, question también, pero sobre todo quest. ¿Y qué es quest? Preguntar, ¿sí? ¿Qué? Exacto. Una aventura. Hasta hay una caricatura, ¿no? O había una caricatura. Johnny Quest. Quest es eso. Un buscar, un aventurarse, un aventarse a algo. Ajá. No es obviamente coincidencia. O sea, justamente el irte en búsquedas tiene que ver con lo mismo que es aventurarte a cuestionar. O sea, aquí hay una cosa de fondo que los medievales sabían muy bien y que hemos olvidado lamentablemente. Poner algo en cuestión, cuestionarnos cosas, tiene que ver con aventurarnos a encontrar literalmente cosas que ignoramos. Cuando uno se cuestiona lo que ya se sabe, no se está cuestionando nada. Te haces güey. ¿Sí? Uh-huh. A lo mejor lo usas didácticamente para estimular que el estudiantado sí se cuestione. ¿Eh? Es como esas preguntas retóricas que hacen los profes de química o de otras ciencias. Me encantaban, ¿no? O sea, ellos ya se saben cuál es el elemento de la tabla periódica con el número 49. ¿Sí? Ellos ya lo saben, ¿no? Y entonces el profe o la profa dice, pero claro, a ver si te acuerdas, ese elemento del 49, ¿qué era cuál? Claro, la cara que has hecho es exactamente la que cualquier persona normal haría, ¿no? No sabían que llegábamos tan lejos en la tabla periódica, para empezar. ¿Sí? Entonces, claro, el que finge que no sabe para orientar al otro, pues obviamente no se está cuestionando. Invita a cuestionarse a otro. ¿Por qué? Porque el que está siendo cuestionado sin saber la respuesta, pues es el que se está aventurando precisamente. ¿Sí me siguen? Preguntarse en este sentido, y ya desde el punto de vista escolástico, tiene que ver con ese abismar el pensamiento hacia los recónditos y tenebrosos lugares de la ignorancia. Allá es hacia donde va todo cuestionarse. Por eso es que tiene razón Heidegger al decir con que todo preguntar es un buscar. Tiene toda la razón. Pero claro, no es un buscar a ciegas. En esto también tendrá la razón Heidegger.
se busca algo porque lo que buscas, o sea, la pregunta ya te va orientando el sentido de la búsqueda. Les voy a decir de otra manera, y esto seguramente ya se dieron cuenta ustedes que son filósofas y filósofos a punto de licenciarse. Ya casi vas a tener licencia para filosofar. Siempre me da risa eso de la licenciatura, ¿no? Ya tengo licencia para filosofar. Te justifico lo que quiera. Te describo las categorías de tus falsos pensamientos. Está padre. Bueno, muy bien. Preguntar no es algo que se hace así en blanco, en vacío. Fíjense, Heidegger dice que en efecto, vamos a esquematizarlo para hacerlo un poquito más accesible, ¿no? Toda pregunta tiene una estructura formal. Toda pregunta posee estos elementos. 1. Aquello de que se pregunta, así dice, aquello por lo que se pregunta y, ¿sí?, aquello a quien se pregunta. ¿Ok? Estas maneras de redactar son un tanto confusas, como se darán cuenta. Porque a veces la primera y la segunda como que no se entiende por qué son diferentes. ¿Sí? Aquello de que se pregunta y aquello por lo que se pregunta. Les voy a decir por qué está la confusión en este punto. Nosotros en el habla cotidiana, hoy en día, cuando decimos aquello por lo que pregunto, como que lo que quiero expresar con esa frase es pues la respuesta que estoy buscando. Aquello por lo que me pregunto es como la cosa a la que quiero llegar. ¿Cierto? Bueno, en realidad, la cosa a la que quiero llegar es aquello de que pregunto. Pregunto de eso que no tengo. Y el por lo que se pregunta es el medio a través del cual, o sea, los datos que ya tengo para poder hacer la pregunta en concreto. ¿Sí? O sea, dicho de otro modo, vamos a usar otro colorcito, porque hoy estamos muy didácticos. Aquello de que se pregunta, vamos, sin mayores contratiempos. Esa es la respuesta que busco. ¿Sí? Aquello a quien pregunto, pues es evidentemente, ¿sí?, el objeto o el ente de interlocución. Sí. Voy a poner interlocución con comillas, ahorita van a ver por qué. Y aquello por lo que se pregunta es esencialmente, sí, lo que ya sé para preguntar. O sea, lo que ya sé respecto de la respuesta que estoy buscando. ¿Sí me siguen? Pongamos el ejemplo que muchas veces me han escuchado varios de aquí esgrimir. Cuando yo me pregunto, ¿dónde están las llaves? Esa es una pregunta en toda regla. Utilicé una expresión interrogativa, hasta le podría poner los signitos de interrogación, y claramente tengo algo de lo que me pregunto, algo por lo que me pregunto y algo a que pregunto. ¿Sí? Cuando decimos aquello a quien se pregunta, aunque use la expresión quién, por favor, no necesariamente interpreten que estoy hablando de otra persona. Bueno, hoy en día hasta podríamos decir que a la IA, ¿no? Pero no estoy pensando en eso solamente, sino que literalmente parecería que uno le pregunta al mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, cuando yo me pregunto, ¿dónde están las llaves? ¿Cuál es la respuesta que estoy buscando? O sea, ¿qué es lo que quiero encontrar con esa pregunta? Sí, las llaves, sí, pero específicamente algo de las llaves. La ubicación de las llaves, por supuesto. Cuando yo pregunto dónde están las llaves, no estoy preguntando cuál es el género próximo y la diferencia específica de las llaves. Obviamente. No me estoy preguntando tampoco por la causa de las llaves. Y tampoco me estoy preguntando por el sentido último del tener llaves en la vida. ¿Sí? Me estoy preguntando exclusivamente por la maldita ubicación, porque eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. ¿Qué sí sé para poder preguntar
¿Dónde están las llaves? Que quiero encontrar las llaves. 1, ¿qué más? Que hay llaves, claro. 2, ¿qué más? Esa es fundamental. ¿Qué? Que las perdí o que no recuerdo. Exacto. Todos estos elementos son aquello por lo que pregunto. Es lo que me sirve de medio a través de lo cual genero la pregunta concreta. ¿Y a quién le pregunto? Bueno, claro, puedo decir a mi esposa, a mi... lo que sea, ¿no? Digamos, le pregunto al mundo entero, así que, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están? Como si las llaves dijeran, aquí, güey, y empiezan a sonar, ¿no? Esos 3 elementos son los que se tienen que presentar. O sea, lo que me importa es que tenemos que entender que para Heidegger la pregunta tiene estos 3 elementos, cualesquiera que sea la pregunta. O sea, hice una pregunta tonta de la ubicación de las llaves, porque la pregunta que sea que sirva para encontrar el ser debe cumplir con estos 3 elementos. Debe haber, ¿qué es aquello de que pregunto en la pregunta que interroga por el ser? ¿Qué es lo que busco como respuesta de la pregunta que todavía no formulo? Lo que busco como respuesta es comprender la palabra ser. Esto es aquello de lo que pregunto, en la pregunta que hay que formular. Todavía no lo hemos formulado, pero debe tener estos elementos, insisto, ¿sí? Aquello de que pregunto es, Heidegger simplemente va a decirnos, yo les puse el comprender para que fuera claro, pero aquello de que pregunto es el ser. Esa es la respuesta que busco. ¿Sí? Mi pregunta tendrá que tener como respuesta la comprensión del ser. ¿Ok? Va. ¿A quién le pregunto? Al ente. ¿Quién me va a dar respuesta por el ser? Los entes. Entonces yo le pregunto a los entes por el ser, de que está en ellos, incluido yo mismo, que soy un ente. Y por lo que me pregunto, o sea, ¿qué es lo que ya tengo como elemento para poder preguntar por el ser? Aquello por lo que pregunto es la precomprensión del ser. ¿Se entiende? Aquí vuelvo a poner comprensión sin el pre. Lo que quiero encontrar es la comprensión clara del ser. Por lo que me pregunto es por la precomprensión. O sea, el medio que uso para poder preguntar es la precomprensión del ser. ¿Y a quién le pregunto? Investigador por el ser, al ente. ¿Se entienden esto? Ahorita nada más quiero que queden clara la distinción de estos 3 niveles. ¿Sí? La pregunta que sea que formulemos debe tener estos 3 elementos. ¿Sí? Esto es lo que está planteando Heidegger. Hasta aquí, ¿va? El último momento de ese parágrafo 2 nos lleva invariablemente a conectar con el parágrafo 3 de la introducción. Dado que ya he dicho que la pregunta se hace al ente, lo que ya sabemos también es que si la respuesta y aquel al que le pregunto no es lo mismo, entonces puedo concluir claramente que, parágrafo 3, el ser no es lo mismo, que el ente. Ajá. Y no solo digo esto, tengo que aceptar la siguiente implicación, o el siguiente dato, ¿sí? El ser, aunque no es lo mismo que el ente, siempre, fíjense ustedes, se da, bueno, mejor no, acá, siempre lo es de un ente. O sea, el ser se nota en los entes, pero los entes son cosa diferente del ser mismo. Esto entonces es la formulación de la llamadísima en Heidegger diferencia ontológica. ¿Sí?
Pero lo que quiero que veamos hasta este punto, este es el núcleo del parágrafo tercero, ya hasta ahí el parágrafo 3. Lo que quiero que observen es que, dado lo que pretende lograr con Ser y Tiempo, que es formular la pregunta que interroga por el ser, ¿sí? Porque hemos hecho mal la pregunta. Lo que ha estado diciéndonos Heidegger es que, claro, no se hace la pregunta porque hay 3 prejuicios. De esos 3 prejuicios, el tercero, que es el de comprender de suyo al ser, me sirve de punto de acceso precisamente para tratar de esclarecer la noción de ser. ¿Sí? Pero para poder esclarecerla tenemos que pensar cómo hacer la pregunta, pero no debemos olvidar que todo preguntar tiene una estructura. Y ya nos ha dicho cuál es. Ahí está. Pero el tercer elemento de la estructura de la pregunta por el ser me obliga a reconocer que ser y ente no son lo mismo. Que ese es el siguiente paso de mi introducción. Ser y ente son realidades, por decirlo con otra palabra, diferentes. Y en este tenor tenemos que hablar de una diferencia ontológica. Lo que va a seguir después en el parágrafo 4, pero de eso hablamos la próxima, es que si hay una diferencia ontológica que hay que tratar de volver a generar o abrir, se debe a que históricamente ha habido una confusión ontológica. Tenemos que hablar ahora de por qué históricamente se da esa confusión. Y cuál es el ente señalado para poder articular la diferencia. Y en último término, por qué es, digamos, relevante desde un punto de vista óntico y desde un punto de vista ontológico. Y ya después hablamos de la fenomenología. Pero eso lo vemos la próxima semana. Ya, los dejo en paz. Cuídense.